Gabón, muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a este tiempo de entrevista informativa. Hoy recibimos la visita de Nerea Llanos, que es la secretaria general del Partido Popular en el País Vasco. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas Gracias noches. por atender a nuestra llamada, Nerea. A vosotros por invitarme. Y con todo el trabajo que tenéis por delante, porque si hay una semana de actividad política, esa es esta. Esta, sí, y empieza la actividad política. Y además me comentabas, antes de compartir este tiempo con nuestros espectadores, que con ganas, ¿no? Pues sí, porque aunque es verdad que no hemos parado preparando la campaña electoral y demás, pero estamos desde junio, que se acabó, en teoría no se sabía cuándo iban a ser las fechas, pero sí que por el propio calendario legislativo del Parlamento acabamos el 30 de junio. Y ya tenemos mono, yo creo ya todos, de empezar otra vez a debatir y a plantear temas y a llevar temas al Parlamento. Bueno, pues dentro de muy poquito, el viernes 21 se constituye el nuevo Parlamento, o sea, la legislatura número 11. Eso es. El lunes, los parlamentarios del Partido Popular presentasteis las acreditaciones. Eso es. Algo que no es nuevo tampoco para Nerea, vienes de una legislatura anterior. Sí, esta es mi tercera legislatura. Entré a la mitad de la legislatura novena, como tú bien has dicho, en la décima, que ha sido la anterior, la he hecho entera, y comienzo esta legislatura número 11, y la verdad es que yo creo que con la misma ilusión y las mismas ganas, pero bueno, ya sabiendo un poquito más de la política, de la política del Parlamento Vasco. Que yo he estado mirando en Google, precisamente en el Parlamento, yo no sé si hay alguna comisión en la que no hayas estado. Sí, la verdad es que he estado en muchas y llevo temas muy variados, porque yo creo que eso es una asignatura pendiente. En el Parlamento Vasco la verdad es que lo tienen los ciudadanos más claro, que lo que allí decidimos y lo que allí debatimos tiene pues una influencia en su vida diaria pues muy importante. Es verdad que igual hay otras instituciones como Juntas Generales en las que también he estado, que eso es más complicado, que igual la gente no entiende tanto la trascendencia que tiene lo que allí se decide. En el Parlamento Vasco pues es más consciente, igual no tanto como de verdad luego resulta, porque se tratan temas muy variados y además hay una comisión importante, que es en la que todos los ciudadanos, bien de forma individual o bien de manera colectiva, pueden ir a presentar sus propuestas, y la verdad es que de ahí pues nos nutrimos mucho los grupos parlamentarios. Sí. Empieza la legislatura. Yo creo que al Partido Popular no le ha gustado que quedarse fuera de la mesa del Parlamento. Bueno, todavía hasta el viernes, que es cuando se elige esa mesa. Bueno, pues yo creo que debe de estar el tema ahí, abierto, porque lo lógico es que si somos 5 grupos parlamentarios los que vamos a estar representados, pues hay 5 puestos en la mesa, y lo lógico es que cada uno de esos puestos fuera para un grupo parlamentario. Lo que no es normal es que cuando vamos a tener más representación, se ha ensanchado la sociedad, y ello ha traído consigo que también haya más grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco. Sin embargo, veamos que la mesa se va a reducir y la representación en la mesa se va a reducir. Y sobre todo no tiene sentido que, por ejemplo, pues si se forma después un gobierno, imaginemos, entre Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, pero que no tienen la mayoría en el Parlamento Vasco, porque no la tienen, sin embargo sí la vayan a tener en la mesa, porque de los 5 representantes, pues ellos van a tener 3. Creo que eso, en un órgano tan importante que va a dirigir los trabajos de la Cámara, no se puede al final falsear esa representación que esos 2 grupos tienen en la Cámara. Lo lógico, ya digo, es que estuviéramos los 5 grupos, y nosotros esperamos que al final pues esa pluralidad de la que muchas veces todos hablamos no se quede en simplemente una declaración de intenciones y se refleja después en la composición de la mesa. Entonces, ¿el Partido Popular está negociando con alguien o con algún partido político para conseguir ese asiento, ese 5º asiento? Sí, nosotros estamos en conversaciones con los partidos políticos, sobre todo con el Partido Nacionalista Vasco, que es quien va a ostentar la presidencia, y en ese sentido es lógico que ostente la presidencia,
pero precisamente pues para que haya representatividad de todos los grupos políticos. No nos olvidemos que somos un grupo al que han votado a más de 100.000 vascos y que tenemos el mismo número de representantes que tiene, por ejemplo, el Partido Socialista. No entiendo que por un acuerdo que se hace, que se puede llegar a hacer entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista sí tenga representación en la mesa, el Partido Nacionalista tenga 2 y el Partido Popular, con el mismo número de representantes que el Partido Socialista, no nos olvidemos, quede fuera de la mesa. Sí, pero hay, en este juego es político, este juego político, hay 5 sillas y el Partido Nacionalista Vasco se va a quedar con 2, una de ellas es la presidencia. Entienden ellos que si solamente tienen una silla y el resto está ocupada por un representante de cada partido político, en futuras negociaciones no va a conseguir esa mayoría que necesitara, por ejemplo. Pero es que la mayoría no la tiene. No. Es que no la tiene en el Parlamento Vasco. Pero de esta forma ni la la tiene, más fácil. Claro, pero es que lo que no se puede hacer es que la mesa no sea representativa, la composición de la mesa no sea representativa de la representación que hay en el Parlamento. Es decir, en ese momento el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista juntos no dan la mayoría absoluta. Sin embargo, en la mesa, de los 5, si tienen 3, sí que van a tener, con lo cual esa representación no se va a corresponder con la que luego después tienen en la Cámara. Yo creo que en las legislaturas anteriores siempre han estado, el Partido Popular siempre ha estado, el Partido Nacionalista Vasco es verdad que en algunas ha tenido 2 miembros, pero también hay otras legislaturas en las que solo ha tenido 1, ha tenido la presidencia y el resto se ha repartido entre las distintas formaciones políticas. Yo creo que precisamente una de las características de este Parlamento Vasco es la pluralidad, el que se ha ensanchado la representación y las fuerzas que van a estar presentes en ese Parlamento Vasco, y lo que no es normal es que precisamente en consonancia, en contraposición con eso, mejor dicho, lo que se vaya a estrechar sea precisamente la mesa, que en este caso no van a estar representados todos. El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alonso, ha dicho que si no está en la mesa el Partido Popular va a haber consecuencias. ¿A qué consecuencias se refiere? Yo creo que este es el Parlamento que se inicia ahora y esta legislatura va a ser una legislatura en la que va a haber que llegar a acuerdos. Está claro que 2 grupos políticos solos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, si fuese el Partido Nacionalista de Bildu, evidentemente sí darían mayoría, pero el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista solo no dan mayoría. Yo creo que va a haber que llegar a acuerdos, pues el Partido Nacionalista Vasco va a tener que buscar en el arco parlamentario apoyos para sacar determinadas cuestiones adelante. Hombre, la verdad es que se pone difícil o no es un buen comienzo el que ya de entrada, pues de un grupo político, como digo, que le han votado más de 100.000 vascos, que tenemos 9 representantes en esa Cámara, se nos excluya del órgano que al final dirige los trabajos de esa Cámara. Creo que no es un buen comienzo, no es una buena forma de mostrar una voluntad de acuerdo. La voluntad de acuerdo no es suficiente con decir queremos llegar a acuerdos, sino que después eso hay que demostrarlo con hechos, y la verdad es que en la primera o sea, esas son las cartas con las que están jugando ahora, ¿no? De cara hasta es que yo lo que creo es que nosotros hemos dicho que en aquellos acuerdos que sean en beneficio de la sociedad vasca, en beneficio de conseguir la recuperación en el empleo, de conseguir la recuperación económica, que además creo que son los problemas que los vascos tienen en mente cuando se levantan por la mañana. Va a ser clave en esta legislatura. Entonces, en esos nos van a tener al Partido Popular siempre. Lo que ocurre es que, como yo digo, la voluntad de acordar requiere al final 2 partes, y que las 2 partes tengan esa voluntad de acordar. ¿Cómo fue esa ronda de contactos con el Partido Nacionalista Vasco? Que yo no sé si ya el Partido Popular se ha excluido, digamos, de formar gobierno porque no va a participar en la segunda ronda, o ha sido ya directamente el PNV el que le ha mandado a la oposición. Yo no sé si autoexcluirse es decir que no eres nacionalista, porque evidentemente nosotros lo que sí dijimos en esa reunión es lo que hemos dicho en campaña electoral, y además el proyecto con el que nosotros nos presentamos ante los vascos. Yo creo que en Euskadi hay personas que se sienten nacionalistas, opción absolutamente respetable, pero personas que se sienten no nacionalistas y no por eso son menos vascos, ni por eso pues tienen menos derecho
ni incluso tenemos menos derecho a gobernar. O sea, es decir, los nacionalistas, no hay un derecho natural en este país de que solo los nacionalistas pueden gobernar en las instituciones, los no nacionalistas también pueden gobernar. Y nosotros nos presentamos ante los vascos precisamente para ser esa alternativa al nacionalismo. Entonces, si eso es autoexcluirse, pues hombre, si para formar parte del gobierno vasco hay que ser nacionalista, pues evidentemente el Partido Popular no podría formar parte de ese gobierno vasco porque no somos nacionalistas, ni pretendemos serlo. Ahí sí que quedaron las cartas sobre la mesa, ¿no? Nosotros queremos ser, como decimos, una alternativa al nacionalismo. Nosotros tenemos una vocación de sumar, una vocación de integrarnos, una vocación de seguir perteneciendo sin ninguna duda a España, lo que supone también seguir perteneciendo a Europa. No queremos aventuras identitarias, porque creemos que además ni es lo que conviene a Euskadi ni a los vascos, ni además son una preocupación de los vascos. Como digo, yo creo que las preocupaciones de los vascos van precisamente por el tema económico, por la recuperación del empleo y sobre todo van por volver a traer inversión al País Vasco, por volver a conseguir que Euskadi esté a la cabeza y esté en el liderazgo de las comunidades autónomas españolas, que en este momento lo han perdido, por ejemplo, en características tan de los vascos como es la capacidad de emprendimiento. Pues en este momento estamos en puestos muy abajo, en el escalafón, muy abajo, cuando siempre hemos ido en la cabeza. Pero entonces, ¿el Partido Popular se va a encontrar solo en esta legislatura frente a los demás? ¿Solo en qué sentido? Porque los demás les escucho mensajes más de... Aunque es verdad que en la campaña no ha sido el mensaje principal el tema del autogobierno o de ir más allá o de nueva hoja de ruta, no ha sido primordial, yo creo que para ningún partido, cosa, por ejemplo, que llamaba la atención con EH Bildu, pero sí se les nota más a favor de referéndum, etcétera, etcétera. Es que con el tema del autogobierno, es verdad que nosotros hemos tenido una ponencia en la legislatura anterior del autogobierno que tampoco llegó a mucho más, y no porque el Partido Popular participó en esa ponencia. Cuando se habla de autogobierno, primero hay que tener claro los conceptos. Autogobierno, nosotros claro que estamos a favor del autogobierno, de mejorar el autogobierno, pero sobre todo de lo que estamos a favor es de gestionar bien, mucho mejor de lo que se está haciendo, el autogobierno que ya tenemos. Porque el Partido Nacionalista Vasco, que ha hecho de la legislatura anterior la legislatura de la letanía, la legislatura de la queja continua, de Madrid no me deja, de Madrid me oprime, de Madrid... Sin embargo, tiene una capacidad de autogobierno como no tiene ninguna, probablemente ninguna región en Europa, y no utiliza todas las potencialidades del autogobierno. Por poner un ejemplo que lo van a entender los ciudadanos claramente, nosotros tenemos el concierto económico, tenemos la posibilidad de regular los impuestos de manera diferente al resto de España. Bueno, pues estamos pagando más impuestos todos en el impuesto de la renta de las personas físicas que el resto de los españoles, y no utilizamos para que las empresas, para ser más competitivos desde el punto de vista de los impuestos y que las empresas vengan a Euskadi. Con lo cual, eso que es una nota de nuestro autogobierno absolutamente característica, que el resto de las comunidades autónomas españolas no lo tienen, sin embargo nosotros no lo sabemos utilizar. Con lo cual, antes de reclamar más autogobierno es necesario gestionar mejor el que se tiene. Y autogobierno sí, pero ¿todos estamos hablando de lo mismo cuando decimos autogobierno? Porque yo creo que hay algunas fuerzas políticas que le llaman autogobierno cuando quieren decir independencia, cuando quieren decir bueno, pues separarse de España y separarse de Europa. Entonces, modelo catalán. Yo creo que el modelo catalán que se está demostrando, bueno, pues lo pernicioso que está siendo para la convivencia en Cataluña y para la propia progresión económica y la propia evolución de Cataluña, ¿no? Que yo creo que está perdiendo posiciones de manera ostensible. Yo creo que por eso el Partido Nacionalista Vasco lo va a hacer, o esa vía catalana no la va a seguir precisamente porque, bueno, pues porque está viendo los resultados perniciosos que está teniendo en Cataluña, lo cual no quiere decir que renuncien de manera definitiva a esa independencia, porque en el fondo
hay muchas formas de llamarlo, se pueden utilizar muchos eufemismos como el derecho a decidir, derecho a autodeterminación, pero en el fondo a lo que van abocados es a eso. O sea, hay líneas rojas. Para el Partido Popular, desde luego. Yo no sé para el resto de los partidos políticos. O sea, Bildu imagino que no, porque además Bildu claramente apuesta por la independencia, eso es así. Podemos, bueno, pues utiliza esa jerga que utiliza en muchas otras cuestiones, muchas veces, ese lenguaje que a veces, bueno, pues es difícil de entender, pero también están a favor de la consulta, de realizar la consulta. Y el Partido Socialista, pues hasta ahora yo creo que no, pero bueno, no lo sé yo en qué estará. ¿Cómo ve el futuro pacto de gobierno? Porque se da por hecho que para mediados, la segunda quincena de noviembre, empezará la legislatura ya definitivamente, ¿con un gobierno en mayoría o en minoría? Pues nosotros lo que sabemos es que el Partido Nacionalista Vasco ha mostrado su preferencia por gobernar con el Partido Socialista y con EH Bildu. En una primera visión, pues es difícil, se hace difícil el que sea compatible la opción de EH Bildu con la opción del Partido Socialista de Euskadi. Ahora, también es cierto, bueno, pues que el Partido Socialista de Euskadi está desorientado, no hay más que ver. En la anterior legislatura estuvo apoyando pues todos los presupuestos, prácticamente todas las medidas que llevó adelante el gobierno del señor Urkullu, y sin embargo luego, 6 meses más tarde de hacer de ese acuerdo trasladarlo a diputaciones y ayuntamientos, oíamos a la secretaria general, a la señora Mendía, diciendo que estaban en absoluta disconformidad con el 80% de las medidas adoptadas por el gobierno de Urkullu. Hombre, llamaba mucho la atención que estuvieran en desacuerdo con unas medidas que ellos mismos habían aprobado, y 6 meses más tarde de gobernar con ellos en ayuntamientos y en diputaciones. Por eso digo que el Partido Socialista de Euskadi está pues un poco desnortado, entonces pues puede ser perfectamente compatible con la opción Bildu y PNV. De todas formas, retrotrayéndonos otra vez al tema de la campaña electoral y al tema de los resultados, para Nerea Llanos, ¿no fueron tan malos como se preveía? Es decir, tiene 9 diputados, los mismos que el Partido Socialista, o sea, parlamentarios, aunque votos menos. Yo creo que tuvimos buen resultado, teniendo en cuenta que, bueno, pues que el panorama en el que nos movíamos era muy diferente al de las elecciones de hace 4 años. Había nuevas fuerzas políticas, algunas obtuvieron representación, como Podemos, y otras, aunque no obtuvieron representación, sí que estuvieron en lide, estuvieron ahí en la pelea electoral, como puede ser Ciudadanos. Sí. Que en ese nuevo panorama diferente, más abierto, con más opciones políticas, pues al final nosotros tuviéramos prácticamente los mismos escaños que hace 4 años, porque el de Vizcaya es verdad que lo perdimos, y habrá que seguir peleando, evidentemente, pero estuvimos ahí en la pelea por el 10º escaño casi hasta el último momento. Y bueno, yo creo que el resultado, como digo, en un contexto mucho más complicado que hace 4 años, fue un buen resultado, lo cual no quiere decir que no haya que trabajar para que dentro de 4 años tengamos mucho mejor resultado para ensanchar el partido y para que cada vez más vascos pues confíen en esa alternativa de estabilidad, de suma y de integración que representa el Partido Popular. Y por preguntar, ¿el efecto Rajoy de qué forma influyó en los resultados en Euskadi? Pues es que el efecto Rajoy es el efecto de habernos sacado de la crisis. El efecto Rajoy es el de una persona que se ha presentado a 2 elecciones, ha ganado las 2 y la segunda con más apoyos que la primera. Entonces, yo creo que si hay algo que precisamente simboliza Rajoy y el gobierno de Rajoy, es una capacidad de gestionar bien y una capacidad de dar la vuelta a una situación económica que estaba como estaba cuando el Partido Popular entró al gobierno de España, es decir, al borde del rescate, y que hemos salido siendo los primeros de la clase en Europa. Con lo cual yo creo que ese efecto bueno, pues es una muestra de cómo sabe gestionar el Partido Popular. El tema de la corrupción en el Partido Popular, ¿eso le ha pasado factura?
Hombre, yo creo que la corrupción pasa factura a todos los partidos políticos, porque la corrupción, que desgraciadamente ninguna fuerza política somos ajenos a ellos, en todas las fuerzas políticas tenemos casos de corrupción, y sobre todo, además de como partido, nos afecta a la política en general, porque al final lo que no puede darse es esa sensación de que los políticos pues estamos aquí para beneficio propio, que se desvirtúe lo que es la acción política, y con lo que yo además estoy convencida que en todos los partidos políticos, con los que se acerca cualquiera que milite o que quiera ser un cargo de representación en cualquier cargo político, que es en servir a los ciudadanos, cada uno con sus ideas, cada uno exponiendo sus programas, pero para servir y trasladar la opinión de los ciudadanos a las instituciones. Y la corrupción lo que hace es llevarse eso por delante. Entonces, yo creo que es algo contra lo que tenemos que pelear todo, con lo que tenemos que ser absolutamente contundentes, y en cuanto hay un caso de corrupción, pues alejarlo totalmente de la política. Para la secretaria general, ¿qué sería mejor? ¿Unas terceras elecciones o que finalmente el Partido Socialista se abstenga y en la investidura de Rajoy pueda volver a ser presidente del gobierno? Lo bueno es que exista un gobierno ya. Yo creo que ya en Europa nos han mirado con perplejidad el que hayamos tenido que ir a unas segundas elecciones, pues ya si tuviéramos que ir a unas terceras, yo creo que es algo que no se entendería en Europa, pero es que no lo entenderían los españoles. Yo creo que llevamos un año con el gobierno en funciones, el otro día se cumplían los 300 días, o sea, casi un año con el gobierno en funciones. Bueno, el sentir de la calle es, si no hace falta gobierno, si total las claro, cosas siguen rodando. Te iba a decir eso ahora, que esto es como las bicicletas, ¿no? Que tú cuando pedaleas hay un momento en que te paras y la bici sigue andando, pero luego al final se para. Entonces yo creo que es verdad que la situación, bueno, pues ha ido hacia adelante, pues porque veníamos con unas buenas medidas que se habían tomado, en una buena dirección. Y al final teníamos ese empuje, pero ese empuje, si no existe un gobierno, si no se pueden tomar nuevas medidas, si no se pueden aprobar unos nuevos presupuestos el año que viene, eso al final se va a parar, el país se va a parar, y al final la incertidumbre, pues el otro día lo oía yo, la incertidumbre es el mayor enemigo de la recuperación económica y de la evolución económica. Entonces yo creo que es necesario que haya un gobierno ya, pero no solamente que haya un gobierno, yo creo que el Partido Socialista, además de facilitar ese gobierno, yo creo que debiera implicarse precisamente, como digo, si algo dijeron los españoles en junio, lo habían dicho también en diciembre, es que hay que llegar a un acuerdo entre todos, que de lo que se trata es de que cada uno ponga su granito de arena para que la situación española vaya hacia adelante, para que haya un gobierno y para que al final podamos seguir en esa senda de la recuperación económica. Yo creo que el Partido Socialista, que es un gran partido, que es el principal partido de la oposición, debe pues ser también un partido responsable y debe colaborar pues en que haya un gobierno y en esa acción de gobierno de aquí a futuro para seguir en esa senda del crecimiento. Es que la conclusión que hemos sacado los ciudadanos es que los partidos políticos van más por sus propios intereses que por el bien de los ciudadanos, y sobre todo pues en el caso del Partido Socialista, que con un líder decían no y ahora con esta gestora pues parece que cambia. El partido es el mismo, la propuesta es la misma. Ya, yo no, creo que hay que ser respetuoso con lo que digan el resto como ahora de todos hablamos eso es, con lo que hagan el resto de los partidos políticos. Nosotros le pedimos a la gestora lo que le pedíamos antes al Partido Socialista, o sea, ni más ni menos, y es precisamente el abandonar y que nosotros también, o sea, es decir, nuestro propio partido también al final afronta la situación política con la misma mentalidad que le pedimos al resto de los grupos, que no hay que pensar en los intereses partidistas, sino que lo que hay que pensar es realmente en los intereses de los españoles y los intereses de España. Nosotros lo que le hemos pedido desde el primer momento al Partido Socialista es precisamente que, pensando en eso, en los intereses de los españoles, pues nosotros ofrecimos llegar a un gran acuerdo con ellos, que tampoco es una cosa tan rara, porque tenemos ejemplos lejanos y cercanos. Tenemos ejemplos lejanos en Europa. En Europa, perfectamente opciones como, para que me entiendan, como pueden ser aquí el Partido Popular y el Partido Socialista, han llegado a acuerdos y están gobernando. Países importantes europeos. Y aquí tenemos el caso de Euskadi. Hombre, llama la atención que precisamente el PSE
sea uno de los más instaurados en el no es no, que la Federación de Euskadi sea una de las que sigue defendiendo esa posición numantina del no es no, de no se puede gobernar ni se puede apoyar al Partido Popular, cuando la señora Mendia fue consejera del gobierno vasco, fue portavoz del gobierno vasco gracias a los votos del Partido Popular. Entonces, pactar con el Partido Popular no les parecía ni tan raro, ni tan extraño, ni tan malo. O sea, Patxi López fue el lehendakari, con los votos del Partido Popular, porque pensamos precisamente en aquel momento que era necesario un cambio de rumbo en la política vasca. ¿Repetirían ese apoyo? Sí, sí. Sí, porque nosotros en ese momento veníamos, no nos olvidemos, de la época de Ibarretxe, de un desafío que realmente se iba una huida hacia adelante. Veníamos de una situación en la que la sociedad vasca estaba dividida, en el que el punto de mira del gobierno vasco, nosotros pensábamos que eran más los intereses, en ese caso identitarios y partidistas del propio Partido Nacionalista Vasco, que los de los ciudadanos vascos, y pensábamos que era necesario un cambio en el gobierno. Y esa fue la razón por la que nosotros apoyamos al Partido Socialista y apoyamos a Patxi López para que fuera el lehendakari. Que no nos olvidemos que nosotros no entramos en ese gobierno, no tuvimos ninguna cartera, no tuvimos ninguna contraprestación más allá de la que ya era una gran contraprestación, que era precisamente el intentar ganar en convivencia, ganar en progreso y ganar en poner en el punto de mira los intereses de los vascos de verdad y no los intereses partidistas. Eso en lo que respecta a Euskadi, un pacto que hubo Partido Socialista, Partido Popular, en la legislatura anterior a la de Íñigo Urkullu, que es la que ahora se va a repetir. Sí. Patxi López está en Madrid y Maroto, el que fue alcalde de Vitoria, también se va a Madrid al Congreso para sustituir a Alonso. La pregunta es, Alonso, ¿es más válido aquí en Euskadi que en Madrid o viceversa? Alonso es válido en cualquier sitio, porque es un gran político. Y lo demostró cuando ha estado aquí y fue alcalde de su ciudad, demostró que fue un gran alcalde. Lo demostró como portavoz del partido que en ese momento estaba en la oposición en el Congreso de los Diputados, lo ha demostrado como ministro y yo creo que lo va a demostrar ahora como parlamentario, como presidente del PP Vasco ya lleva un año y como parlamentario lo va a demostrar y además vamos de su mano y bajo su presidencia, como digo, vamos a intentar que el PP Vasco tenga muchísimo más apoyo de los que tenemos ahora, porque creemos que un proyecto como el Partido Popular, el del Partido Popular del País Vasco, es más necesario que nunca en Euskadi. Y porque creemos además que, como decía, hay muchos vascos que no son nacionalistas, que necesitan que haya una alternativa política al nacionalismo. Y que en ese momento el único partido que puede representar esa alternativa al nacionalismo en Euskadi es el Partido Popular del País Vasco, porque, por ejemplo, alguien que podría ocuparla como es el Partido Socialista de Euskadi, creo que en este momento no está en ese papel. Y eso, el que Maroto se haya marchado también significa, él fue el azote del tema con la RGI, que el argumento de la RGI lo van a dejar un poco de lado. El tema de la RGI y que era necesario controlar las ayudas sociales, la renta de garantía de ingresos, es algo que el Partido Popular del País Vasco llevaba demandando mucho tiempo. Es verdad que luego el señor Maroto protagonizó, Javier Maroto protagonizó un debate, sin él quererlo y precisamente porque yo creo que se desvirtuó. Se trató, por parte de otros grupos políticos, de intentar desviar la atención de donde nosotros habíamos puesto el debate y que creo que además todos los ciudadanos comparten. Evitar el fraude, que es en el tema de las ayudas. En primer lugar, evitar el fraude, porque está claro que hay un montón de cobros indebidos, 153 millones de cobros indebidos en la anterior legislatura. Está claro y han salido en los medios de comunicación casos de personas que están cobrando las ayudas y están viviendo en Siria o están viviendo en otros países. Está claro. El otro día teníamos conocimiento de gente que está vendiendo empadronamientos ilegales para que se puedan cobrar ayudas. Es necesario controlar eso, porque la sociedad vasca es una sociedad solidaria, y si ese objetivo solidaria.
es bueno. ¿Por qué todos los partidos de nuevo han estado enfrente de ahí? Bueno, yo no sé si en esta campaña electoral todos los partidos políticos decían que había que modificar la RGI, el Partido Socialista el primero. Bueno, yo creo que hablaban más de la ANVID en general, vamos a modificar. Eso sí, luego a nosotros nos tacharon de racistas y de xenófobos solamente por plantear el debate, por plantear el debate. Entonces, es que es necesario, y además es necesario ese debate, ponerlo encima de la mesa, porque es necesario modificar muchas cosas. En primer lugar, es necesario modificar el control. Es necesaria una comunicación entre todas las instituciones, entre todos, ayuntamientos, diputaciones, el gobierno vasco, el propio gobierno de España, que es el que controla las salidas y entradas del país para ver cuándo una persona sale del país y que deje de cobrar. Es necesario una colaboración entre instituciones. Es necesario evitar los abusos, evidentemente. Hay gente que está abusando del sistema y eso al final hace que mucha gente no quiera ser solidaria porque ve que con su dinero, lejos de ayudar a quien lo necesita, lo que se están cometiendo es abusos. Y además hay que modificarlo también en sentido contrario, porque en este momento hay personas que necesitarían de una ayuda, y sin embargo, tal y como está la regulación, no pueden cobrarla. Imaginemos, hay un ejemplo que me van a entender los televidentes seguro. Una persona que, por ejemplo, tiene un terrenito, me da igual, en un pueblo, pero ya tiene un bien tiene inmueble. Una propiedad y como y ya no tiene una derecho. propiedad que probablemente no valga nada, que probablemente no la puede vender, o que igual la quiere tener porque era de su abuelo y es un huerto que no tiene ninguna validez. Pero solamente por tener eso, ya no puede recibir una ayuda. Y a lo mejor, pues lo está pasando muy mal y debiera de merecer esa ayuda. Con lo cual hay que revisar el sistema para que personas que en este momento se están quedando fuera pues puedan cobrar esa ayuda. Y personas que lo están cobrando de manera abusiva pues salgan del sistema inmediatamente. ¿Eso va a ser una prioridad para el Partido Popular de cara a esta legislatura? Nosotros la vamos a volver a plantear. Nosotros la planteamos en la anterior legislatura y la vamos a volver a... Otra cosa es si nos van a admitir el debate, porque la otra vez ni tan siquiera nos dejaron debatir. No sé, yo creo que igual les llaman de todo menos guapos. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fue uno de los últimos debates que nosotros protagonizamos. Además, llama la atención que hay partidos políticos que se les llena la boca diciendo que la voz de la calle, de la importancia de lo que los ciudadanos proponen. No nos olvidemos que hubo una plataforma que recogió firmas de los ciudadanos, que llevó esas firmas de los ciudadanos al Parlamento Vasco, y esa iniciativa no se quiso tramitar. Se le dio portazo a la iniciativa propuesta por los ciudadanos. Como no había sido posible la iniciativa propuesta por los ciudadanos, el Partido Popular llevó el debate como grupo político. Tampoco fue admitida ni tan siquiera a debatir, no es que nos dijeran que no, y cada uno pusiese allí cuál era su alternativa, porque nosotros propusimos cuáles eran los cambios que a nuestro juicio había que hacer, y el resto de los grupos políticos que planteasen, pues esto sí, esto no, yo por aquí, yo... No, ni tan siquiera dijeron eso, se negaron a debatir el tema. Es verdad que luego ha habido grupos como el Partido Socialista, que en campaña electoral pues ha dicho que había que modificar la renta de garantía de ingresos. Bueno, pues veremos ahora, que nosotros lo volveremos a plantear, si realmente quieren entrar al debate o no. Y cuando otros partidos le dicen en este tema que no se preocupen tanto porque son minucias, que se vaya más en la lucha contra el fraude fiscal. Pero es que no son incompatibles. Nosotros somos los primeros que, claro, que tenemos que pelear contra el fraude fiscal, evidentemente, y eso es algo que hay que tomar todas las medidas, y en todas aquellas cuestiones que se han planteado en la lucha contra el fraude fiscal, nosotros, el Partido Popular, ahí ha estado, pero una cosa no quita la otra. O sea, es decir, es verdad que hay que pelear contra el fraude fiscal, pero también es verdad que hay que pelear contra el fraude en las ayudas sociales, porque, te lo decía antes, y es que al final los ciudadanos, los vascos, que son una sociedad eminentemente solidaria, porque somos una sociedad muy solidaria, pero al final cuando uno ve que con el dinero que le está aportando con sus impuestos, que paga por estar trabajando y por estar, y que además no le importa nada aportar su granito de arena para que personas que lo necesitan en un momento determinado pues puedan llevar una vida digna, claro, cuando luego está viendo que ese dinero pues está sirviendo para que se cometan abusos, pues se corre el riesgo de que que haya personas que digan, ¿yo para qué voy a ser solidario? Si luego en realidad aquí se están cometiendo abusos. Y nosotros lo que queremos es decir que hay que seguir siendo solidarios, que tiene que existir la renta de garantía de ingresos, que toda persona tiene que tener posibilidades de llevar una vida digna, y si no tiene con sus medios propios, las instituciones tienen que ayudarle para que la pueda llevar,
pero que a la vez que eso, lo que no se puede consentir es que haya personas que estén abusando del sistema y que sin tener derecho a cobrar una ayuda la estén cobrando. ¿Qué le ha pedido al partido, o qué le ha ofrecido al Partido Nacionalista Vasco para que se abstenga también en la votación en Madrid? Eso no te lo puedo decir porque no lo sé. Ay. No te lo puedo decir porque no lo sé, pero yo creo que... Pues, por ejemplo, la ley de vivienda que se aprobó en esta última legislatura, ¿no está retenida en Madrid? No, está recurrida, y está en el Tribunal Constitucional. Está recurrida, pero estaba recurrida de antes porque es que es inconstitucional. O le ofrezco, bueno, pues estas transferencias que quedan por aquí, pues venga, te las traigo en esta legislatura. Yo lo que creo es que en las conversaciones que habrán tenido, yo creo que se le habrá dicho lo mismo que al resto de los grupos. Yo creo que hay que ser responsable, y el Partido Nacionalista Vasco, que es quien gobierna en muchas instituciones de diputaciones, ayuntamientos en Euskadi, que va a liderar el gobierno vasco, pues debe de preocuparse por si existe gobierno en España o no, porque que exista o no exista gobierno en España afecta profundamente a Euskadi y a la vida de los vascos. Y el Partido Nacionalista Vasco tiene que tener, al frente de una institución, tiene que tener eso claro, tiene que poner por encima de sus propios intereses partidistas los intereses de los vascos de Euskadi. Y a los vascos nos interesa que haya un gobierno cuanto antes, porque cuando a España le va bien, a los vascos también nos va bien. Ya para terminar también un poco de la actualidad, está Felipe González y Cebrián, que iban a dar una conferencia en la Universidad de Madrid, han sufrido un escrache, no han podido realizar. ¿Cómo valora estos acontecimientos? A mí me parece mal que se le haga un escrache a cualquiera. Es decir, lo que no puede ser es, como decía antes, hay mucha gente que determinados planteamientos los hace de boquilla, pero que luego, a la hora de la verdad, abandona esos planteamientos. Si uno es defensor de la libertad de expresión está en admitir lo que te gusta y lo que no te gusta del que digan de enfrente. A mí hay muchos grupos políticos que dicen determinadas cuestiones con las que yo no estoy de acuerdo en absoluto, pero no se me ocurriría hacerle un escrache, y no se me ocurriría, pues lo escucho, si estoy viendo la tele y no me gusta, cambio, si es una conferencia en una universidad y no me gusta, no voy, pero lo que no puede ser es la libertad de expresión. Si todos creemos en la libertad de verdad y en respetar las opiniones de los demás, eso significa que hay que respetarlas, nos guste o no nos guste. Y quien hace eso, al final, lo que está demostrando es que tiene un comportamiento dictatorial que solamente consiente y permite aquello que le gusta, y que desde luego tiene una falta absoluta de respeto por las opiniones que no le gustan de los demás. Ha quedado claro. Nerea Llanos, muchas gracias por estar con nosotros y ánimo en esta legislatura que está a puntito de comenzar y con ganas de trabajar. Muchas gracias y seguro que nos vemos más. Eso esperamos, o sea que la invitación está hecha ya desde este momento. Vale, muchísimas gracias. Gracias a Nerea, gracias también a todos ustedes. Mañana tenemos debate, o sea que hablaremos de recaudación, descenso en la recaudación en Euskadi y qué consecuencias va a tener para Vizcaya. Nos vamos a centrar en Vizcaya con la presencia de junteros apoderados de las Juntas Generales de Vizcaya. Les esperamos. Hasta mañana.